¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hay temas que están fuera, digámoslo de esta manera, de una agenda informativa cotidiana, pero que existen y que nos pintan en muchas ocasiones de cuerpo entero como sociedad. Uno de ellos, y es uno de los cuales ustedes lo saben, le hemos dado seguimiento a través de toda nuestra trayectoria, es el de las peleas de perros, lo que sucede al tras de esta actividad y lo que genera y significa. Voy a platicar al respecto con la doctora Claudia Edwards. Ella es directora del programa de Human Society International, quien se encuentra con nosotros. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, es un placer. No, hombre, el placer es todo nuestro. Y yo de entrada, además de saludarte con mucho gusto, yo te preguntaría, ¿de qué dimensión es en México esta problemática? ¿De qué dimensión es la problemática de las peleas de perros en nuestro país? Pues quisiera decirte que sabemos bien, pero no sabemos, así que te voy a dar dos cifras. Ujú. Las cifras oficiales es que en Por favor. realidad no hay peleas de perros, hay muy pocas denuncias en realidad, y sí, bueno, en realidad ni siquiera tenemos cifras, pero nosotros trabajamos junto con muchas ONGs y Ujú, sabemos que muchas de las compañeras protectoras que hacen rescates, rescatan perros con signos compatibles a peleas de perros. ujú. Entonces, creemos que la situación en el país es grande debido a que Estados Unidos está pues combatiendo muy duro las peleas de perros. Entonces, desde hace años lo que está sucediendo es que los peleadores están emigrando a países con menos regulación. México, Guatemala, Costa Rica, sabemos que hay ese tipo de peleas. En México hace algunos años iba a haber y no sabemos si sí sucedió o no, pero se encontró un cartel. Todavía lo puede uno encontrar en las redes sociales si Ujú. busca este, peleas de perros Aguascalientes. Sí. Estaba el cartel que decía los nombres, los perros de pelea profesional se pelean por peso, en categorías, ¿no? O sea, no es yo tengo un perro y tú tienes un perro, sino que hay categorías de peso, machos contra machos de un peso, machos contra machos de un peso, hembras contra hembras de un peso. Y estaban los nombres de los kennels, se veía ahí nombres en español, unos kennels que además tenían país que eran tejanos. Entonces, pues sabemos que es una situación que sucede, pero tenemos poca denuncia. Este punto que mencionas, hay tres puntos que ahorita que comentas, querida. El primero, ¿cómo se da este proceso de que de Estados Unidos se vengan a México? ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso y en qué ciudades es donde más asientan este tipo de organizadores internacionales? Pues no tenemos como un mapeo muy específico, aunque lo que se sugiere es que es muy probable que sean los mismos lugares donde tenemos crimen organizado, ¿no? Ujú. Michoacán, Aguascalientes no es un lugar de estos complicados, pero por alguna razón, pues vemos este mapa, probablemente lugares más hacia el norte del país. Y bueno, pues básicamente, como tú puedes pasar a tus perros por la frontera mientras tengan sus papeles sanitarios, no hay una revisión sobre las cicatrices, ¿no? Que eso es a lo mejor lo que tendríamos que estar haciendo es entrenando a las autoridades que están en las fronteras, no solamente a revisar los papeles de sanidad, sino también a identificar patrones que pudieran ser sugerentes de peleas de perros. Es que eso iba, y tú lo sabes mejor que yo, me puedes explicar mejor. Uno cuando piensas, se vienen de Estados Unidos, uno pensaría que se traen a sus animales de Estados Unidos, pero me imagino que entonces o Sí. los van pasando de forma hormiga o aquí se aprovechan de la desregulación que hay o la poca vigilancia para adquirir otros. Puede ser, yo creo que hay muchos supuestos y muchos escenarios. Eh, hay peleas, normalmente en donde se mantienen a los perros no es el mismo lugar en donde se pelean, se mantienen en un lugar, se crían en un lugar, se entrenan en un lugar y se pelean en otros lugares, ¿no? Sí, sí se sabe que hay estas peleas itinerantes y si quieres ahorita más adelante Ujú. hablamos sobre justo la importancia de tener una legislación en todos los estados, ¿no? Para Claro. poder hacer inteligencia Sí, porque este punto es fundamental. Fundamental porque si están en la Ciudad de México, se mueven de repente a Nuevo León, al de Nuevo León estado. se mueven a Aguascalientes o al estado, simplemente cruzando unas cuadras.
Sí, entonces nosotros tenemos en México prohibidas las peleas de perros en el Código Penal Ujú, federal. Esto significa que esto aplica para puertos, aeropuertos, carreteras y embajadas, que son, digamos, los lugares federales, ¿no? ujú, Eh, pero si la pelea sucede en el estado, ya no le compete a la federación, le compete al estado o al municipio. ok, Lo ideal sería, y la ley lo marca así, desde el 2017 nosotros pasamos esta legislación junto ujú, con ONGs que trabajamos muy duro. Lo ideal sería que se cumpliera que a los 365 días todos los estados homologaran sus códigos penales al Código Penal Federal. ujú, ¿Con qué razón? Pues ahora si yo sospecho que tengo, mi vecino tiene perros que parecen perros de pelea, ¿no? Pero no los pelea ahí. A lo mejor los pelea, vamos a pensar en el Estado de México. Entonces, lo que tendríamos que hacer es la denuncia y tendría que haber todo un proceso de inteligencia en el que yo pudiera, no sé, pedir las cámaras del C5 y ver cuando esos perros salen, por dónde se mueven, se llegan a la carretera, ahí entra la guardia nacional y luego llega al estado. En el estado seguimos el rastro hasta que sabemos en dónde se pelea, ¿no? Y entonces podamos tener una cadena completa. España tuvo un caso muy fuerte de peleas de perros, muy interesante. Se tardaron 4 años en hacer toda la parte de la inteligencia, pero agarraron, creo que fueron 200 perros, veterinarios que estaban involucrados. Había entre ellos una persona mexicana, había un brasileño, me acuerdo, por ahí también está la nota que les llevó bastante tiempo. Con la legislación como está ahorita en el Código Penal, no solo se castiga la pelea, también se castiga que lo entrenes, que le pongas medicamentos, que lo transportes para la pelea, que prestes el lugar, que dejes entrar a menores, por ejemplo, ¿no? Que seas un espectador. De hecho, Brasil acaba de tener un caso muy interesante en donde castigaron a los espectadores. Entonces, digamos que con esta legislación, si todo estuviera homologado, podríamos ir, o sea, hacer un caso muy robusto desde que tú tienes al perro para la crianza hasta que lo llevaste a pelear con toda la cadena, y eso sería lo ideal, ¿no? Que es hacia donde pues intentamos ir. oye, al inicio de esta interesante charla, querida Claudia, y eso es algo que me llamó también mucho la atención, mencionabas esta forma de operar por parte de este tipo de grupos, el crimen organizado, la presencia del crimen organizado, va de la mano. Es decir, si vemos peleas de perros, quiere decir que hay cárteles detrás, pero ¿qué tipo de protección policíaca, judicial, legal tienen que les permite precisamente operar de esta manera? Bueno, voy a echarme un pasito para atrás. En realidad se ha identificado que hay tres tipos de peleadores de perros o de peleas de perros. Ujú, Peleadores callejeros, que es gente que tiene a su perro, lo pone súper fuerte, puede ser de una raza en específico, pero no necesariamente, perro grande, agresivo, nada más. Va por la calle y a lo mejor echa a este perro a pelear con el criollito que se encontró por ahí, con el pudulcito de la vecina o entre las banditas de la calle, donde no hay ni categorías de pesos, ni de edades, ni de sexo, ni nada de estas cosas, ¿no? A lo mejor por ahí puede ser que apuesten un poco, se hace la pelea callejera, se pierde, ¿no? Tenemos, digamos, ese tipo de peleas. Luego tenemos personas que empiezan a profesionalizarse, que están ujú, en la transición a la profesional. En las peleas profesionales es en donde se ha identificado el crimen organizado. De hecho, justo Estados Unidos, una de las cosas que ha hecho es que se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando la gente trafica drogas, lo hacen cuando tienen comunicaciones, usan códigos difíciles de entender, ¿no? O sea, no van a ujú, decir, oye, te voy a mandar esto. claro. Pero cuando pelean perros, eh, tienen palabras muy específicas, por ejemplo, game, ¿no? O gamer, que no disfrazan. Entonces, lo que ha estado haciendo Estados Unidos, y es de donde tenemos mucha de esta información, es que cuando ellos ya identificaron el peleador de perros, la orden de cateo también catea otras cosas, sus computadoras, los celulares, buscan dinero, buscan armas, buscan drogas. Y entonces, cuando ellos llegan,
hacen el operativo, pasan a los perros que detectan dinero, pasan a los perros que detectan drogas y al final acaban agarrando a las personas, empezaron por las peleas de perros, pero los cargos se complican mucho más. Y una de las líneas de investigación que está abriendo el FBI ahorita es que se ha encontrado generalmente en todos los casos de peleas de perros en las computadoras también pornografía infantil. Ok. Entonces, pues esto nos da esta idea de que el crimen organizado está detrás. Hay por ahí algunas notas periodísticas que hemos encontrado que hablan, por ejemplo, de los Zetas, ¿no? Ujú. También se sabe que a veces, pues justo esa es la diversión, ¿no? Las personas pues tienen dinero, luego no saben qué hacer con ellas y apuestan $50,000 el rancho, la casa, en las peleas de perros, ¿no? ¿Por qué no hay denuncias o por qué creen ustedes de su expertise? Claro que no hay denuncias. Pues primero porque por miedo, ¿no? Porque tú no sabes si se va a filtrar tu nombre y obviamente estas son personas muy peligrosas y a lo mejor temes por tu vida. Por otro lado, las penas todavía son muy bajas. Entonces, a lo mejor tú denuncias, pero la persona sale, alcanza fianza, no pasó nada y pues obviamente van a identificar a lo mejor que eras cualquiera de las casas de alrededor que estaba cerca de la casa donde estaban los perros. Entonces, entre el miedo, lo bajo de las penas y que todavía no podemos hacer pues denuncias en todos los estados, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, no lo tiene considerado en el Código Penal. El Estado de México no lo tiene considerado en el Código Penal. Hay, creo que si mal no recuerdo, 5 estados que tienen ahorita el castigo de las peleas de perros en los códigos penales con penas muy bajas. En los otros lugares las penas son administrativas. Están en la ley de protección a los animales, a veces en las de cultura cívica, pero, por ejemplo, cultura cívica, si mal no recuerdo, son como 12 horas de arresto, ¿no? Que en Mm, realidad, pues, no es nada. claro. Entonces, sí, nos falta tener una legislación homologada en todos los estados, nos hace falta tener trabajo de inteligencia, que no se hace mucho con los animales de compañía. De hecho, bueno, recientemente tenemos en México formación, valga la redundancia, más formal para peritos veterinarios. Aunque hemos tenido peritajes y peritos veterinarios trabajando en las fiscalías hace tiempo, México, por ejemplo, no tiene una carrera para veterinario forense. Tenemos, hace poquito la UNAM tiene criminalística y esperemos que este año podamos sumar algunos temas de los animales dentro de la carrera de la UNAM, pero en realidad todavía estamos pues trabajando en los procesos, con los peritajes, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todavía estamos en el camino. ¿Cuál es el perfil del peleador de perros? Pues parece que cuando tenemos el crimen organizado, pues es gente de crimen organizado que se divierte con esto, ¿no? Pero hay otro perfil que puede no necesariamente ser un narcotraficante, por decirlo así. En Estados Unidos se han encontrado, y fue un caso muy sonado, un futbolista de fútbol americano súper respetable. Eh, Parece que hay como esta parte de la narcocultura, aunque tú no seas específicamente una persona que está dentro de un cartel, pero sí como de esta cultura medio hip hopera. Generalmente los perros que se pelean son perros de tipo pitbull, de tipo bull, que traen así, ya sabes, sus cadenotas, Mm, que uno ve al perro que le pusieron anabólicos y entonces se le ven así los musculotes y a veces también ves a las personas muy semejantes, ¿no? Personas que intentan, pues sí, como infundir miedo con los animales, aunque generalmente estos perros no son agresivos con las personas, porque la selección se hace hacia una agresión intraespecífica, es decir, de perro a perro, no de perro a persona. Tú no quieres que el perro sea agresivo con todo el mundo y se vaya a pelear, a morder a ti o al espectador, sino que su foco de la agresividad está centrado en el otro animal. Eh, ¿Qué más podría decirte?
tienen ídolos, o sea, hay gente que se prepara, tienen carteles dentro de las órdenes de cateo, se pide poder recuperar revistas, pósters, libros, porque muchos de estos perros no son perros que tú compras en la tienda de mascotas, ¿no? Son perros de líneas de sangre muy específicas. Entonces es gente que sabe de, incluso casi de genética, de el perro. No todos los perros tipo pit se pelean, ¿no? Por ejemplo, se dice que los perros azules, los que son como grisecitos, los bulú, no son buenos para pelear, entonces esos no se pelean. Eh, Tienen estas líneas de sangre que ellos van creando de cruzas que van haciendo, tienen pedigrís, eh, le saben algunas veces a la medicina porque no llevan estos animales al médico veterinario, por supuesto, ¿no? Entonces muchos de ellos atienden a los animales o tienen veterinarios que están pues en este trabajo o ellos aprenden a hacer cosas de medicina para poder, el que fue muy bueno, poderlo recuperar. Si el perro los hizo perder mucho dinero, los hizo quedar en ridículo, los matan y los matan terrible, ¿no? Si los ponen a agonizar, les hacen cosas horrendas. Y te decía, tienen estos ídolos que siguen, que dan conferencias, tienen conferencias disfrazadas un poco de entrenamiento de perros, pero que pues ahí están enseñando cómo es que vas a hacer que el perro tenga mucho más músculo, cómo vas a lograr que tenga mucha más resistencia. Eh, sí, hay una cosa como rara, ¿no? O sea, es gente que sabe muchas cosas. Ahorita mencionábamos cuando son profesionales, ¿qué se necesita en un momento dado o cómo se ubican estas casas? ¿Son en casas en donde se pelean a los animales? ¿Son en arenas? ¿Cuánto dinero se le invierte a ello? Pues en realidad pueden hacer pits de pelea, ¿no? Que es como se llama el lugar en el que lo pelean, con cualquier cosa. O sea, tú a veces puedes darte cuenta que parecía que tenían ahí un cacho de alfombra y una puerta que se había caído de alguna, pues ya no está puesta en la puerta, pues está tirada la puerta. Y cuando le están haciendo la investigación y se rocía el Blue Star o el luminol para poder identificar sangre, pues ves eso que fosforece impresionante, ¿no? Entonces hacen pits colapsables con un poco de cosas, pacas si es en un rancho, por ejemplo, con pacas, lo pueden hacer con materiales que se encontraron en el camino. No necesariamente tiene que ser un lugar como un palenque, ¿no? Como sí sucede con las peleas de gallos, que generalmente les hacen un lugar específico. La verdad es que con las peleas de perros pueden hacerlo en cualquier lugar mientras ellos tengan el espacio que delimita a los perros. Como los perros están entrenados para pelear, ellos no se van a salir de ese lugar. Lo que van a ir es sobre el otro animal. ¿En qué se invierte? Se invierte en medicamentos que les ayudan a estar mucho más musculosos, por ejemplo. Se invierte en alimentación, se invierte en equipo para entrenamiento de los perros, por ejemplo, corredoras, hay corredoras como de madera, que tienen el mismo fin como las que usamos los humanos para correr. Hay otros que es como un poste, el poste tiene es como un palo, digamos, y eso va agarrado a una correa donde está el perro amarrado y entonces el perro corre como con los caballos, como en círculos. Esa es otra de las cosas como que entrenan a los animales. Si tienen acceso a agua, hay quienes ponen a nadar a los perros y los dejan ahí. Si el perro deja de nadar, se ahoga, entonces tiene que seguir y seguir y seguir nadando. Si son de estos profesionales y quieren el consejo del peleador estrella, pues probablemente las asesorías también les cueste, ¿no? Esta parte también de la genética. Entonces sí le invierten, por lo que se sabe, también hay una inversión para estos animales. Finalmente, Claudia, se ha dado mucho en los últimos días esta agresión en contra de los perritos de la calle, los criollos. ¿Por qué lo hacen? O sea, sé que te pongo en una situación de especular literalmente, pero ¿por qué caer en esa violencia en contra de ellos?
por cuidar a su animal, por entrenarlo? ¿Por qué caen en esa violencia? Muchas veces estos perritos son usados de entrenamiento, se les conoce como sparring. Entonces, pues tienen son fácilmente accesibles, ¿no? Entonces, en lugar de gastar tu dinero en comprar un perro, pues agarras uno de la calle y con este entrenas a tu perro a matar. Caray. Mi querida doctora Claudia Edwards, directora de programas de Human Society International, yo de verdad quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y para entender un poco más lo que sucede con esta práctica completamente adictiva e inhumana. Muchas gracias. Pues si la gente nos puede ayudar a presionar en sus estados a que se homologuen el Código Penal a como está el Código Penal federal de cada estado, sería maravilloso porque ese sería un paso más hacia donde queremos ir.